Hola a todos, el día de hoy haremos una hoja de cálculo para el diseño de pavimento flexible por el método ASTO 93. Tenemos acá un formato ya con las tablas del manual de suelos, geotecnia y pavimentos del año 2013. En este manual podemos observar las tablas correspondientes al diseño. Lo he resumido y está presente en esta hoja de Excel. Como datos de entrada tenemos los que están marcados aquí de color celeste y las fórmulas y algunos valores presentes en las tablas. Vamos a dar inicio entonces al tutorial para elaborar esta hoja de Excel. El número ESAL vamos a suponer que son 5 millones. El tipo de tráfico TP depende del número ESAL, en este caso 5 millones. Buscamos en la tabla. 5 millones está en el intervalo 3 millones 1, 5 millones sería el TP7, el índice 8 de esta tabla. El índice viene a ser el número de fila correspondiente a esta matriz de datos. Sería la fila número 8, TP7, ya que es 5 millones. Lo que vamos a hacer entonces es mostrar ese valor en esta celda. ¿Y cómo hacemos eso? Debemos encontrar que 5 millones corresponde a este rango de datos. Para encontrar el valor del tipo de gráfico de esta columna hay que hacer lo siguiente. Utilizar la fórmula I. Se recuerdan en la tabla de verdad. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Vamos a utilizar esa fórmula. Vamos a ingresar un valor lógico, o sea, una condición. En este caso, el ESAL. Vamos a verificar si es mayor o igual que el valor de 100 para la primera fila, punto y coma, la siguiente condición, si el ESAL es menor o igual que al siguiente valor de este rango. Damos enter y me sale es falso. Y efectivamente 350.000 no se encuentra en este rango. Lo mismo hay que hacer para todas las filas. Para eso podemos arrastrar esta fórmula. Vamos a arrastrar, pero notamos que al arrastrar la fórmula no está vinculada a la celda del ESAL, sino a la siguiente. Para evitar ello hay que hacer lo siguiente. Hay que dar una referencia absoluta a la celda del ESAL. La celda del ESAL es el C8. Por lo tanto, hacemos clic aquí en el C8 y presionamos F4. De esta manera, con el símbolo del dólar, estamos inmovilizando a la celda, tanto en la fila y en la columna. También hacemos lo mismo con este valor, C8, estamos inmovilizando. Por lo tanto, al arrastrar la fórmula hacia todos los valores, está jalando pues también el mismo valor del ESAL. ¿Se entiende, verdad? Y notamos que aquí tenemos un valor de verdadero en esta fila. Y es porque 350.000 pertenece a este rango de datos. Pero hasta ahora no he podido vincular directamente con el tipo de tráfico. Pero sí he encontrado ya a qué fila está perteneciendo. A la fila 3 en este caso. Pero está como verdadero o falso. Debemos comprender que falso es 0 y verdadero es 1. Para poder expresar este valor textual en formato numérico, podemos hacer lo siguiente. Multiplicar por la unidad. Por 1. Enter. Arrastro otra vez la fórmula. Y ahora sí notamos que lo que era falso está con 0 y lo que era verdadero está con 1. Pero tampoco encontramos en qué fila está. Sabemos que está en esta fila, pero no sabemos qué valor de la fila es, ¿no? Para ello hay que hacer otro producto por la fila, el índice de esa matriz. Por ejemplo, este valor. Y arrastramos todo. Y ahora sí sabemos en qué fila se encuentra. En la fila 3.
Pero si cambiamos de valor, por ejemplo, vamos a poner 7 millones, podemos ver que 7 millones se encuentra en la fila 9, por lo tanto debería ser el tipo TP8. Para tener un solo valor de todo este conjunto de datos, vamos a hacer lo siguiente: sumamos ese rango. Escribimos la fórmula suma, seleccionamos todo el rango y damos enter. Entonces, de esta manera estamos encontrando en qué fila de esta matriz se encuentra el tipo de tráfico, ¿no? Es la fila 9 y es el TP8. Ahora sí, en esta celda ponemos igual, vamos a utilizar la fórmula índice. Índice dice devuelve un valor o referencia de la celda en la inserción de una fila y columna en particular. ¿Cómo funciona? Me pide una matriz. La matriz va a ser esta matriz columna del tipo de tráfico. Punto y coma. Me pide el número de fila. El número de fila ya hemos encontrado aquí. Punto y coma. Y me pide el número de columna de esta matriz. Como es una matriz de una sola columna, ponemos 1 y enter. Ahora sí podemos ver que se ha mostrado el tipo TP8 en función al de saldo. Modificamos esto, por ejemplo, 350.000, enter, y es el tipo 2 de esta tabla. El siguiente dato a ingresar es el CBR. Vamos a considerar para este ejemplo un valor de 10%. El valor a calcularse en esta celda es el módulo resiliente, expresado en PSI. La fórmula tenemos aquí, es igual a 2555 por el valor del CBR a la potencia de 0.64. Enter. El siguiente valor es ingresar el número de etapas. Vamos a colorear con amarillo. Según las tablas del manual de diseño para pavimentos, existen dos etapas, ¿no? Puedes diseñar para una sola etapa de diseño de 10 o 20 años y tenemos estos valores para el nivel de confiabilidad R, o hacerlo en dos etapas, etapa 1 o etapa 2, y tenemos estos valores. Entonces vamos a ingresar ese valor mediante una lista. El usuario va a poder ingresar o seleccionar entre la etapa 1 o la etapa 2. ¿Y cómo hacemos una lista dentro de una celda? De la siguiente manera: seleccionamos el menú datos, validación de datos, y me sale una ventana. Aquí en permitir elijo lista, y acá en origen voy a buscar, por ejemplo, aquí, como quiero que sea 1, 2 etapa de diseño, selecciono este rango de celdas y pongo aceptar. Volvemos a la celda y mira, notamos que se ha convertido en una lista esta celda. Podemos elegir una sola etapa o si no, dos etapas. Ahora, el nivel de confiabilidad R está en función al número de etapas. Para ello vamos a irnos a esta tabla. Si es de una sola etapa, debe obtener estos valores en función al tipo de tráfico. Si es dos etapas, esta columna de valores en función al tipo de tráfico. ¿Y cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a la celda de R, que es la C13, ponemos igual. También con la fórmula índice, me pide seleccionar la matriz. La matriz de datos en este caso va a ser las dos columnas de primera etapa y segunda etapa. En este caso me pide punto y coma, a otros le va a pedir coma, dependiendo de la configuración de su Excel. Yo pongo punto y coma, me pide el número de fila. El número de fila es pues el tipo de tráfico, porque puede ser la fila 3, la fila 5, la 6, pero está en función del tipo de tráfico. ¿Y dónde está el número de fila del tipo de tráfico? En esta celda. Punto y coma
me pide el número de columna de la matriz de donde va a extraer el resultado. Aquí está, primera columna para una sola etapa y segunda columna para dos etapas. ¿Y eso dónde lo encontramos? Aquí, en la celda del número de etapas. Damos Enter. Si es dos etapas y el tipo de tráfico es TP2, el valor es 87. Buscamos en la tabla para verificar. Tipo 2 y dos etapas es 87. Voy a cambiar a una sola etapa y el valor es 75. Vamos a la tabla. A una sola etapa para el tipo 2 es 75. El siguiente parámetro a considerarse es el coeficiente estadístico de desviación estándar normal, ZR. Vemos en la tabla de diseño que está en función al tipo de tráfico. Son valores negativos, pero hay una fórmula que puede calcular ese valor en Excel. En la fórmula ponemos igual dis punto normal estándar inverso. Hacemos doble clic y nos pide la probabilidad. El nivel de confiabilidad es pues una probabilidad que está en porcentaje, 75%, pero este 75 debemos dividirlo entre 100, ya que 75% es 0,75 y damos Enter. Para el tipo 2 el valor es 0,674. Vemos en la tabla que para el tipo 2 el valor es 0,674, pero todos los valores son negativos. Por lo tanto, vamos a poner un signo negativo antes de la fórmula y Enter. Ahora sí está calculándose el ZR. El siguiente valor es la desviación estándar combinada. En el manual, la desviación estándar combinada puede tomar valores entre 0.4 y 0.5, recomendándose para el diseño 0.45. Vamos a ingresar su rango de valores mediante una lista. Vamos al menú Datos, Validación, Validación de datos, Permitir lista. El origen va a ser desde 0.4 hasta 0.5 con un incremento de 0,01. Tenemos aquí una lista. Seleccionamos los valores y damos en aceptar. Vemos que se ha convertido en una lista esta celda y me muestra los valores que puede tomar ese sub-0. Me recomienda el manual de 0.45. La serviciabilidad inicial P sub I podemos extraer de esta tabla. En esta tabla tenemos el tipo de tráfico, la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final o terminal, que está dependiendo del tipo de tráfico. Ingresamos entonces la fórmula índice, la matriz de datos, son estas dos columnas. La primera es para la serviciabilidad inicial y la siguiente la serviciabilidad final. Seleccionamos la primera columna, punto y coma, me pide el número de fila que corresponde al tipo de tráfico. Sabemos que es este valor, punto y coma, el número de columna. Como es una sola columna la que hemos seleccionado aquí, la columna es 1 y Enter. Y me está mostrando el valor de 3.8 para el tipo de tráfico 2. Tipo de tráfico 2 es 3.8. De igual manera, para la serviciabilidad final, igual índice, la matriz, que sería la segunda columna esta, punto y coma, la fila que corresponde al tipo de tráfico, que es esta, punto y coma, la columna de esta matriz seleccionada. Como es una sola columna, es 1 y Enter. Era tipo 2, debe mostrarnos el valor de 2. Vemos que sí está mostrando el valor de 2. Y la variación de serviciabilidad es la diferencia entre el inicial y el final. Enter. Entonces, de este modo, estamos ingresando los parámetros de diseño
Y el siguiente proceso es determinar el número estructural mediante esta fórmula.